Bendiciones, mis amados. Estamos hablando de si de verdad conocemos a nuestro Padre, y hemos tomado como base hace muchos capítulos el Padre Nuestro, la oración modelo que nuestro Señor dejó, la cual nos invita a de verdad ser retados para darnos cuenta si decimos que Él es nuestro Padre, si es verdad que cada día nosotros nos portamos como un hijo. Y ese que se porta todos los días como un hijo está hablando de un Padre que es nuestro, es una persona que no está centrado en buscar sus propias cosas egoístamente, sino en buscar lo que al Padre le agrada, y que sabe que una de las maneras de santificar a ese Padre es no solamente hablándolo y bendiciéndolo por todo lo que Él es, sino tratando con afán, con desesperación, con ansias, con anhelo de buscarlo para estar con Él, hablar con Él, conocer los planes de Él, porque es de la única manera que su reino va a venir aquí, porque su reino no es placer como lo esperaron en aquel tiempo cuando Jesús se hizo presente. Su reino es el que Dios puede establecer dentro de ti un gobierno en donde Él pueda reinar. Y nadie puede reinar si no tiene un territorio, y el territorio del que estamos hablando aquí es tu alma. Si en ella está reinando el Señor, pues entonces la voluntad de Dios va a ser visible, porque ya nosotros no vamos a estar atados o encadenados a las cosas que nos seducen o nos tienen atrapados por años, sino que vamos a desechar todas las cosas que preferimos o hemos preferenciado tener para solamente hacer las cosas que a Él le agradan. Y que para poder entender esto de la voluntad hay que alimentarse del pan de vida, el pan que Dios da. Y por eso hemos estado en los últimos 2 o 3 capítulos hablando de la manera como Jesús dio ejemplo de eso desde que era niño, desde que tenía 12 años, desde que era más joven, hasta el momento que ya se presenta en el escenario de aquel tiempo para funcionar como el enviado del Señor, el Mesías, el Redentor, el que iba a redimir todas las cosas, y da una enseñanza de cómo Él no hacía nada si no lo escuchaba del Padre y no lo veía, y cómo ni siquiera el enemigo podía acercarse para tentarlo, para que Él mostrara que era hijo de Dios, sino que aún en medio de su necesidad, Él primero quería saber qué era lo que el Padre quería que Él dijera y que Él hiciera. Y pues eso no es otra cosa más que alimentarse de Él directamente. Por eso es que Él dice que en aquel tiempo Él iba a reconstruir el tabernáculo caído de David en nosotros mismos, que ese es ese lugar que David había separado fuera del templo. Ya Él tenía su propio toldito ahí armado donde Él se mantenía buscando la presencia del Señor. Y Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 hace un esbozo en cuanto a esto bien interesante, porque dice en el capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Una carta es algo que uno puede leer, que contiene algo que si te la envían a ti, va a ser para informarte de cosas o para pedirte información sobre cosas. Una manera de hablar con una persona a través de un escrito. Pero habla de que somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas a todos los hombres. Que es de lo que se estaba hablando ahí en Lucas, en el capítulo 2, en los versículos 23 o 24, a ver, me acuerdo, del 45 al 52. Entonces lo que está hablando aquí es que la vida de Dios en nosotros puede ser una información permanente, como una carta abierta para que todos puedan conocer de ella y puedan leer, y sobre todo los que no conocen del Señor.
siendo en esa carta manifiesto, dice el apóstol, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. O sea, Pablo dice, estas cartas que yo os escribo a vosotros, que hablan de las misericordias de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la libertad a la que somos llamados a entrar a nuestra libertad que antes teníamos, e entregarla a una libertad más soberana, que es la libertad del Espíritu. Aunque estas cartas las escribo yo, no son mías, es el Espíritu que está hablando en mí para que ustedes tengan la información, un alimento de vida, un pan de vida. Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo está hablando de lo que él ha escrito, que ha llegado a la vida de las personas y ha cambiado su vida. Dice que esta confianza él tiene hacia Dios, o sea, de que Dios es el que lo ha hecho, usando a Cristo, por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios. Y cuando veíamos en Lucas cómo se fortalecía el Señor y después cómo solamente se hablaba de la sabiduría, resultado del haberse fortalecido, estamos mirando cómo el apóstol Pablo aquí narra a través del Espíritu que no es que ellos hayan sido los causantes de eso, ni que en ellos mismos haya operado esta confianza, sino que ellos mismos saben que todo esto procede de Dios, que es el que nos hace suficientes para poder hacer. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Te acuerdas cuando el Señor estaba hablando del pan de vida? Que dijo que las palabras que Él hablaba eran espíritu y eran vida. Cuando de aquí de vuelta el Espíritu Santo está tratando esto, está hablando de que tenemos que ser ministros, representantes del que nos envía. Por ejemplo, cuando un presidente no va a un país y envía su ministro en nombre de él, lo atienden como si el presidente hubiera ido, porque es el representante legal de un estado, de un gobierno. De la misma manera, nosotros, los que somos alimentados por la palabra viva, no por las letras que tiene la palabra, sino por el espíritu que hay en ella, nos estamos alimentando del pan que da vida. Ese es el pan del cual el Señor les hablaba: darnos hoy el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Quiere decir que tenemos que alimentarnos de esta palabra, pero no alimentarnos como posiblemente lo hemos hecho por mucho tiempo, leyendo a ver cómo cumplimos hoy con la tarea del capítulo, o los versículos, o los salmos, o los proverbios. No. Vamos a estar aquí porque entendemos que hay una vida en cada palabra que el Espíritu mandó a inspirar a los hombres para escribir, y que así como Él, siendo Espíritu, la inspiró, cuando inspiró vida espiritual en ella, y que todo aquel que vaya a buscar ese alimento como Espíritu va a meterse dentro de Él y va a hacer una transformación que va a cambiar los hombres. Y los hombres van a poder leer y mirar dentro de nosotros al Dios que hace las cosas.
El pan del que habla de que nos alimentemos hoy para toda la vida, habla de que toda la vida tenemos que estar alimentándonos del pan que viene de la mano de Dios, de la boca de Dios. Cuando nosotros estamos buscando con ese ahínco el espíritu de la palabra, ya nosotros no vamos a comer por comer. Nosotros vamos buscando la vida que hay en la comida, porque entendemos que como espíritu nuestro alimento tiene que ser espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Cuando el ángel Gabriel le habló a María y ella dijo: hágase conforme a tu palabra, era la vida que venía en la palabra a hacer en ella. Siempre la vida de la palabra es la que nos va a cambiar la vida. La vida de la palabra en nosotros, el pan del que nos está hablando el Señor, de buscarlo todos los días y buscar el pan hoy, que nos sirva hoy, pero que al mismo tiempo nos va a servir para toda la vida. Está hablando de alimentarnos de las cosas que salen de la boca de Dios y que las expresa por el Espíritu Santo. Cuando nosotros ya comenzamos a entender ese tipo de vida, que no es solamente hacer su voluntad, sino de que queremos que la justicia de Dios es la que gobierne nuestro corazón y que vamos a obedecer a esa voluntad, porque obedeciendo a esa voluntad es que nosotros vamos a poder desarrollarnos. Entonces será cuando nosotros podamos leer lo siguiente, y esto podrá servir en nosotros. Tú sabes que ese Padre nuestro, que lo tenemos como modelo y que todo el mundo lo ha desde pequeño hablado, habla de que perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es parte vital en la comunicación con el Padre. Porque hay gente que no se puede comunicar con el Padre porque hay deudas que ellos le están cobrando a personas por hechos o acontecimientos que le hicieron o les hablaron o los hicieron pasar por sufrimiento en su vida, y todavía en su corazón está latente eso, aunque de boca para afuera se diga que no es así. Nos damos cuenta cuando ni siquiera nosotros consideramos acercarnos a esas personas o pensar en ellas para pedir perdón, sino que por el contrario, aunque nos negamos a pensar en ellas, en el fondo de nuestro corazón hay una señal ahí que dice: a esta pues ya no la quiero ni ver, ni tocar, ni hablar. Esa es una señal inequívoca de que nosotros no hemos perdonado. Y entonces en esto me voy a detener poco, porque se ha hablado muchísimo y en la iglesia se habla mucho de lo que es el perdón, pero cuando tú vas ahí y miras la oración del Padre Nuestro y tú miras el versículo 14, dice: porque si perdonamos a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. O sea que hay cosas que no hemos considerado y que nos roban la oportunidad de poder entablar ese conocimiento con mi Dios Padre y poder tener ese acceso a estar en la comunicación de Él. Y es que si Él perdonó al pecador dándose Él mismo como hijo, Él no va a aceptar de que tú puedas querer ser su amigo y o manifestarte como el hijo que tiene el derecho por lo que Jesús hizo, cuando Jesús vino para perdonarlo a Él, pero Él no puede perdonar los que le han hecho daño.
Bueno, esa zancadilla de no perdonar, yo le llamo zancadilla porque aunque son hijos, el enemigo cada vez que te levantas te cruza el pie con eso para que te vuelvas a caer. Y aunque eres hijo, vives a toda hora necesitando cosas porque hay en tu corazón el principio por el cual Dios vino al mundo, que fue, lo amó tanto que lo perdonó. Vino a hacerle clemencia y misericordia. Cuando ese principio del reino no está en una persona, no puede entablar con aquel que vino a perdonar. Aún más, en el capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, dejadme sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, en esto del perdón parece leve porque a veces nos encontramos con personas o hermanos en la iglesia, no beben, no fuman, no andan de parranda, no están borrachos, no hacen droga, no son adúlteros, fornicarios, pornográficos, no son mal hablados, pero hay algo, no han perdonado a su mamá, no han perdonado a su papá, no han perdonado a su hermano, no han perdonado a aquel familiar que les hizo daño, que les dañó su camino, no han perdonado a su esposo, no han perdonado a su esposa, no han perdonado al hijo porque dieron tanto sacrificio y ahora los trata vilmente. Entonces, todas estas cosas que se forman en nuestro interior son enemigos del espíritu de vida que tiene la palabra. Entonces, la conciencia reflexiva, aunque la persona no esté trayendo a colación eso, siempre va a ser un escudo delante de la persona en su temperamento y en su conducta. ¿Por qué? Porque la manera de hacer no va a cambiar en muchas áreas de su vida, porque la defensiva, lo que el apóstol Pablo llama ahí en 2 de Corintios capítulo 10, fortaleza, se levanta contra el conocimiento de Dios, no permitiendo, mira, destruyendo especulaciones. Y dice que las armas de Dios no son carnales sino poderosas para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. O sea, se convierten en fortalezas. Hay personas que usted las ve en la iglesia, llevan muchos años, pero la manera despectiva con que hablan, detrás se está escondiendo una persona que no ha perdonado, que está amargada, una persona que vive en amargura, que se ríe por cortesía o por raticos, pero se puede identificar y darse cuenta el estado de no perdón que tiene dentro de ella, cuando irasciblemente contesta, cuando se siente un poco presionada o presionado, porque revive el tormento o el calvario en que estuvo sometida o sometido, y entonces responde de inmediato. Son fortalezas creadas dentro de la persona que no necesita ya ni pensar. Hay un esquema dentro de su personalidad que reacciona delante de determinados niveles de oraciones o frases que recibe. ¡Pum! Se defiende ahí mismo. Yo sé que usted no ha pasado por eso, que solamente yo lo he pasado. En donde la persona está a la defensiva e enseña que esa persona tiene carencia de perdón. Porque la palabra me enseña que si Jesús verdaderamente nos libra, seremos libres.
Y mientras nosotros estemos atados a estas cosas, eso está rompiendo el puente de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Porque lo que Dios vino a hacer al mundo fue perdonarle. Y en la paciencia de Dios, en la longanimidad, aquella paciencia estirada hasta que el hombre entienda, hasta el fin de sus días si es necesario, el amor de Dios, el perdón de Dios. Cuando nosotros nos movemos en el Señor y queremos esa comunicación con el Señor, con el Espíritu, ver la palabra como Espíritu, que nos transforme, que nos cambie, que nos lleve a una nueva manera de hablar, de pensar, que ya no estemos respondiendo automáticamente a la defensiva. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué te llamo? ¿No te lo dije? ¿Qué quieres? ¿Cómo hago? Si tú tienes que tú mismo caer en cuenta y decirle, Espíritu Santo, hay una promesa de que tú me vas a redarguir de pecado. Y esto me está apartando de la vida contigo. Te lo suplico, te imploro, te lo pido por amor de mi Señor Jesús. Que tú que estás autorizado para redarguirme, mira, yo te autorizo para que me hables. Todas las cosas que me aparten de la vida contigo y de la vida de la palabra, por favor, quítamelas, anúnciamelas, para yo darme cuenta que si estoy contestando agresivamente, con venganza, si estoy con hipocresía, con falsa humildad, algo hay detrás de esas palabras, que se está escondiendo una área de mi vida que está gobernando mi temperamento y me aparta de la vida con papá, de la vida con el Espíritu. Y yo deseo alimentarme de ese pan de cada día para hacer la voluntad de mi Dios. Y me he dado cuenta que esas son zancadillas en mi falta de perdón o en la raíz de amargura que tengo por allá adentro metido, que me está cortando la vida con el Padre. Cuando nosotros entendemos eso, se puede cumplir lo que el apóstol decía, por el Espíritu, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de la mente de Cristo. Y como decía el 11:3 de 2 de Corintios, sabiendo que no vamos a pasar por lo que Eva pasó. Porque dice el apóstol, temiendo que vuestros sentidos sean engañados como lo fue con Eva. No, estando expectante, alerta. Yo quiero la comunión con mi Padre, yo quiero ser alimentado del pan de la boca que sale de mi Padre, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, yo quiero que el reino de Dios se establezca en mí, que yo haga su voluntad, que yo pueda bendecir y glorificar su nombre, buscar con esa aventura, con esa pasión, poder yo mismo estar identificado de que tengo tal vehemencia por estar con Dios que ahora me falta tiempo para estar con Él. Porque tenemos que hacer nuestras obligaciones, tenemos que hacer nuestras tareas, tenemos que atender nuestras familias, tenemos que pensar en ellas, pensar en nuestro trabajo. Pero el tiempo que me sobre de todo eso, lo voy a dedicar a Dios. No es que le dé a Dios el sobrado de mi tiempo, porque se supone que lo primero va a ser que tú vas a desear estar con Él, pero todo el tiempo que sobre de las demás obligaciones tuyas, se lo vas a sumar al tiempo que tú tienes dedicado para el Señor. Tú vas a mirar cómo tú vas a aprender a conocer a tu Padre Dios. Y ya no vas a estar deseando que se haga un milagro y una señal en tu vida todos los días, todas las semanas, porque ya tú ahora como hijo disfrutas de la herencia que Dios ha dado para ti y vas a estar en el otro extremo, en donde están los bendecidos, los benditos, los bienaventurados de Dios, los que viven en paz. Porque el que vive en paz goza.
de estar en la presencia de Dios. Es aquel que ha podido entrar en la quietud del reposo de Dios, dándose cuenta que él hoy tiene que vivir las cosas que Dios preparó de antemano para que él viva, buscando solamente esas cosas. Esto es lo que enseña el Padre Nuestro. Entonces, en la falta de perdón, aquello que tenemos adentro, que decimos que no queremos vengarnos por aquel que nos hizo daño, ay, pero si le pasara algo, yo siento un vientecito más rico. Esa no es, eso es una normalidad. Esa es una muralla, una fortaleza que tienes que destruirla porque te rompe la comunicación con Dios. Si hay que llamar a una persona y pedirle perdón, bueno, ve a Dios, dile que te dé fuerza, dile que te fortalezca, que te lo diga, que te lo explique, pero que tú lo que deseas es estar con Él y que vas a estar dispuesto a llamar a esa persona, a buscarla, a localizarla, escribirle una carta, pues llenar esa carta de lágrimas y decirle, mira, me dolió hacerlo, pero lo estoy haciendo. Porque si mi Dios me perdonó a mí, yo te voy a perdonar a ti. Sea tu esposo, sea tu hijo, sea tu padre, tu madre, tu tío, tu hermano. Y yo sé que nos han podido hacer cosas terribles. Nos han podido hacer cosas que nos duelan aún más físicas, que marcaron lo físico, lo espiritual, lo moral. Pero a pesar de todo, yo tengo que estar convencido y seguro que la falta de perdón me va a quitar de la comunión con el Padre. Y más cuando Él me está diciendo que si yo no perdono a los que me han hecho mal, transgresión, tampoco Él me va a perdonar a mí. Pero que si yo los perdono a ellos, Él me va a perdonar a mí mis transgresiones. Esto es algo de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque no es solamente decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y entonces cuando dice, perdona nuestras deudas, deberíamos de saltárnoslo. Llegar a decir, danos hoy el pan nuestro de cada día, y no nos metas en tentación, mal y nos del mal. Porque cada vez que nosotros estamos pasando por esta escritura, estamos diciendo, Padre, no me perdones porque yo no puedo perdonar. Se trata es de que tú digas, no vale que yo me ate, me encadene a una vida separada del aliento, de la voz, de la vida de mi Dios que es mi Padre, por no haber perdonado tal vez a mi padre natural, a mi madre natural, a mi hermano natural, a mi tío natural, a los familiares naturales en la iglesia. Hay gente en la iglesia que se pelea porque alguien le hizo el trabajo de él, o porque alguien criticó su trabajo. Hijo, no pongas los ojos ahí. Si tú haces las cosas como para Dios, a ti lo que te debe de interesar es lo que Dios dice, lo que tú haces. No permitas que hasta los hermanos te roben la bendición. Sé como el espejo y enjabónalo bien. Todo lo que te tiren, que resbale. Deja que solo se te peguen las cosas del Señor. Este punto, considéralo porque es muy importante. Voy a perdonar a todos, desde la iglesia, desde mi barrio, desde mi trabajo, desde mi familia, porque quiero tener comunión con mi Padre. Ahora yo espero que la palabra del Señor Jesucristo esté entrando a tu vida, se esté anidando allí, y que las fortalezas estén siendo rotas, para que tengas una vida de palabra, de espíritu, de obra, de acontecimientos que marquen, que la gente pueda decir y ver, Dios está con él, porque la gracia y el favor de Dios son visibles en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.